Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor por usted en esta nueva semana que inicia, esta semana ya donde se reúnen actividades de escolares y trabajo y todo, y pues comenzamos otra vez de manera normal, ya terminando el mes de abril. Ya el mes de abril ya se fue, ¿verdad? Ya mañana pues es el último día del mes de abril. El miércoles estaremos empezando mayo, ¿verdad? Con un día festivo aquí del Día del Trabajo en nuestro México. Entonces, pues, verdaderamente hoy nos encontramos este, muy contentos, pero también muy bendecidos porque un día más para poder compartir de este devocional. Hoy vamos a hablar de Mateo 28, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ubicarnos un poquito también en todo lo que pasó ese día y cómo todas estas cosas que sucedieron nos llevan a encontrar que Jesucristo es la resurrección, que Jesucristo es la vida eterna, que Jesucristo es la entrada a una relación con un Padre eterno y amoroso que mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. La resurrección es la fiesta más importante del mundo cristiano. Es a partir de entonces se marca la historia después de Cristo y antes de Cristo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, es el único que ha partido la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, lo cual, pues de alguna manera, eh, establece, ¿verdad? Un parámetro de que Dios tiene el control de la historia y que Jesucristo es nuestro Señor y es Dios mismo también. Vamos a empezar con la lectura de Mateo 28 y vamos a leer del 1 hasta el 15. La palabra de Dios dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy podemos ver cómo se ha mantenido una mentira en muchos aspectos de que Jesús no resucitó. Los judíos no reconocen, por un lado, a Jesucristo como Señor y Mesías, como Salvador, y tampoco reconocen la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no han profundizado en las Escrituras, donde se muestra que el Mesías es Jesucristo, en Isaías, y donde se muestra que Él resucitaría y que daría una vida eterna y que reinaría para siempre y por siempre, y así es hasta la fecha. Él vive, Él nos ha dado la oportunidad de una nueva vida, somos nuevas criaturas gracias a Él, Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Este encuentro, ¿verdad? María, dice aquí que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro y no encontraron a nadie. Y vieron como había dos ángeles, ¿verdad?, que estaban ahí.
y que habían quedado, que había un ángel que había descendido del cielo y que removió la piedra y se sentó sobre ella. Y este ángel, ¿verdad? Los guardias habían quedado, pues, temblaron y se quedaron como muertos de miedo, ¿verdad? Se quedaron así, putrefactos de la impresión de lo que habían visto, ¿verdad? Porque dice que era un relámpago, que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Imagínense, su vestido blanco con la nieve. Se quedan impresionados, ¿verdad? De este hecho los soldados, y tan es así que tienen que ir y a decir lo que pasó, y les dicen: ustedes cállense, ustedes digan que llegaron y se robaron el cuerpo, ¿verdad? Digo, esa piedra nada más podía ser removida por 7 personas. O sea, dice que a partir de 7 personas tenían que empujar y mover la piedra para que se pudiera abrir. Pero verdaderamente yo creo que hubieran necesitado más, porque era una piedra muy pesada. Y si había guardias, pues cómo era posible que habiendo guardias pudieran robarse el cuerpo y no se daban cuenta, y con armas y todo, ¿no? Pero bueno, es una mentira tapa otra mentira a veces, y esto no permite ver la verdad. Aquí pues Jesús se presenta, ¿verdad? Primero les da el mensaje el ángel, el enviado de Dios a las mujeres, a María, para que vayan y le digan a sus discípulos que Jesús ha resucitado, que los verá en Galilea. Y después Jesús se les presenta en el camino y les vuelve a dar la misma indicación, ¿verdad? Entonces aquí queda verdaderamente pues una cuestión muy impresionante, una cuestión que nos llena de emoción y que nos llena de alegría, pero que hubiera sido impactante. ¿Y qué tal si pues a lo mejor también nosotros hubiéramos como los apóstoles, que no creímos, porque a lo mejor se nos hubiera olvidado, a lo mejor hubiéramos así pensado, no, pues como que resucitó, ¿no? Después de que lo había dicho muchas veces, ¿verdad? Aquí en Marcos 16 vuelve a repetir, ¿verdad? Aquí ya dice que cuando pasa el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es el mismo ángel. La misma historia se repite, ¿verdad? Vemos cómo se confirma la historia de la resurrección de Jesús de la misma manera en que está contada de alguna manera en Mateo. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero ahí decid sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. O sea, ellas iban a ver a los discípulos, iban en el camino, ¿verdad? Iban entre espantadas y asombradas de lo que había pasado, de lo que habían escuchado, y a avisarle a los discípulos, pero pues no le decían a nadie en el camino. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no lo creyeron. Los discípulos no lo creyeron. Después dice: Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, aquí hay 2 hechos. Las mujeres que habían ido al sepulcro, se aparece el ángel, les dice las indicaciones, se aparece en el camino Jesús, les da la indicación, no va, les dice María Magdalena, no le creen. No le creen los discípulos. Los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo, todavía no creen que Jesús resucitó, no recuerdan
todo lo que Jesús se había dicho que iba a pasar y que él iba a resucitar, y no lo creen. Están realmente asustados, están verdaderamente escondidos, tienen mucho miedo por lo que acababa de acontecer y no quieren involucrarse más allá, pero no recuerdan todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, y después aparece a dos, ¿verdad? Ahí por el camino de Emaús, que es lo que vamos a leer en este momento. Fíjense bien, dice, en el camino de Emaús, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Acá dice en Marcos que se apareció de una manera diferente, de otra forma. Y aquí pues de alguna manera dice que estaban con los ojos velados y no le conociesen. O sea, Jesús no se mostró de la manera que él era en ese momento porque para que no lo reconocieran. Él lo que quería era tener una cuestión de platicar y que posteriormente lo reconocieran y supieran que había resucitado. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, lo acabamos de contar esta parte de la historia, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero él no le vieron. Entonces se les dijo, oh insensatos y taros de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En ese momento ellos reconocen a Jesús en la manera en que bendijo y compartió el pan con ellos. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando no abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. O sea, la resurrección del Señor, cómo se presenta a las mujeres, se presenta a estos dos discípulos, cómo lo reconocen cuando parte y bendice el pan, y hasta comentan que ardía su corazón en presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí pues vemos cómo los evangelios nos narran esta parte tan hermosa, ¿verdad?, de la resurrección. Y vemos, aquí voy a contar un poquito la parte precisamente donde, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla Jesús cuando se le aparece a María Magdalena? No solamente le dio las indicaciones, sino que se acercó y platicó con ella. Nos narra Juan 20 del versículo 11 al 18 esta parte precisamente de este encuentro de Jesús con María Magdalena. Y dice la palabra de Dios, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Por eso yo tenía idea de que eran dos ángeles, porque la palabra de Dios lo narraba y yo me acordaba. En los otros evangelios narra que había visto a un ángel y que un ángel le había hablado, pero aquí
pues de alguna manera son estos dos ángeles, estos dos enviados. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi señor y no sé de dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todavía no se le revelaba que era Jesús otra vez. En un principio, Jesús no se revela de la manera, porque todavía no quiere mostrarse tal cual para no asustarlos, para no impresionarlos. Él lo hace de una manera poco a poco hasta que le reconocen, porque sabía que iba a ser de un gran impacto para ellos verlo vivo, verlo resucitado. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Y después, bueno, también aquí cuenta la aparición a los dos discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío. Y había dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remiteres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. Qué bendición poder contar con la palabra de Dios y poder y que nos haya revelado este gran misterio de la resurrección, este gran acontecimiento que nosotros celebramos, y nosotros recordamos, sí recordamos el sacrificio, sí recordamos que Jesús fue a la cruz por nosotros, sí recordamos todo lo que tuvo que pasar, pero no lo recordamos para tener para tener culpabilidad o para tener un remordimiento y entonces hacer obras para pagarle lo que él hizo. No, él hizo una obra para darnos la salvación. Nosotros lo recordamos para saber que tenemos una salvación tan grande, una salvación hermosa, una salvación que nos lleva a encontrar esa paz y esa misericordia en Dios, y encontrar ese perdón y esa salvación, y la entrada a una relación con Dios y a la entrada a la vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere decir, y nosotros vamos a resucitar un día junto con Él. Él nos da la puerta de la entrada. Él venció a la muerte, y nosotros junto con Él estaremos un día resucitados y nos estaremos glorificados en cuerpos incorruptibles, como dice la palabra de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es ir a Jesucristo, arrodillarse, arrepentirse, pedirle perdón por todos sus pecados, entregarle su vida, entregarle su corazón y decirle: vengo, te entrego todo lo que soy, Señor, quiero ser una nueva criatura, quiero ser una persona diferente, quiero ser lo que tú quieras que yo sea, Señor, haz de mí tu voluntad. Y el Señor obra, y el Señor nos hace nuevas criaturas y nos da la victoria cada momento. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe en esta semana, y qué alegría poder haber compartido este tema de la resurrección. Que Dios le bendiga.